Mis clientes, cuando llegan a consulta, se ven agotados, irritables, desconectados del mundo. Pero cuando entienden el paso a paso para salir del burnout, hay un alivio instantáneo. Porque comienzan a poner foco en lo importante y comienza a aumentar su energía. Te volviste experto en cumplir y te olvidaste de lo que era vivir. Pero ok, vamos a parar ese piloto automático para volver a conectar contigo. Si aún no me conoces, soy Gaby Rojas, psicóloga, y soy la creadora del programa Ser y Crecer para ayudar a personas que están en burnout a salir de él y poder conectar con su energía y propósito. Y ahora te voy a explicar los 4 pasos que he ido desarrollando a lo largo de los 15 años en los que he trabajado con personas que están en burnout. Para ello vamos a comenzar con el método ALMA y te voy a explicar cada sigla y cómo puedes empezar a aplicarlo hoy mismo. Te invito a que comencemos este video para que sepas cuál es el impacto que tiene cuando te liberas del burnout. Vamos a ello. Hay personas que están viviendo en una situación de burnout y no lo saben. ¿Por qué? Porque es un concepto técnico, porque es una palabra rebuscada, porque lo utilizan los médicos y no entiendo ni siquiera para qué funciona. Sin embargo, probablemente te esté sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que veo? Que las personas terminan viviendo en una situación de mucho agotamiento, cansancio, sienten que la vida les pesa, pero 4 veces más de lo normal. Este es uno de los síntomas de los cuales tú estás viviendo y dices, hey, no entiendo por qué está sucediendo. Sin embargo, el estrés que estás teniendo frecuentemente está siendo por sobre lo que necesita tu cuerpo. ¿Por qué digo lo que necesita? Porque el estrés lo necesitamos para mover. Necesitamos movernos y tomar acción y para eso necesitamos un nivel de estrés que sea bastante bueno para nuestro cuerpo. Pero sin embargo, probablemente tú estás con ese estrés que ya está por sobre el nivel de lo que necesitas y tu cuerpo ya se está afectando. Por lo tanto, te sientes cansado, te sientes incómodo, te sientes un poco irritable, van sucediendo muchos factores. Y para eso te quiero contar una historia. Es mi historia de cuando yo estuve en burnout y que no me estaba dando cuenta, porque tal como te voy explicando aquí, de forma muy simple, ojo, faltan muchas variables más que están dentro del burnout, pero sin embargo, para que te vayas haciendo una idea, es entender que cuando uno empieza a estar en burnout no es totalmente consciente. No estás pensando, ok, me estoy desgastando o cada vez que me dejo de lado me estoy simplemente llenando de más cosas y siendo más exigente conmigo. No lo piensas así, sino que al contrario. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? En mi caso, yo comencé a estar en una situación en la que trabajaba más. Fue algo muy lento, muy tranquilo, porque te voy a dar un espacio o un tiempo antes. Cuando yo comencé a trabajar, comencé en un contexto que era formal, donde simplemente iba, cumplía con ciertos horarios. Era muy demandante emocionalmente porque era en un contexto donde trabajábamos con niños y teníamos que ir a cualquier hora si es que había alguna emergencia. Pero, sin embargo, era un horario fijo, era distinto y tenía que cumplir con cierto trabajo administrativo que era bastante alto, pero hasta ahí iba. En ese momento yo me sentí que estaba totalmente colapsada, que no podía seguir adelante, que era muy difícil. Sin embargo, decidí emprender. Y ahí es cuando hice mi consulta particular. Y dije, ok, yo ya no quiero más jefe. Eso es lo que me está enfermando. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me fui a trabajar sola. Cuando empiezo a trabajar sola, me empiezo a dar cuenta de algo y era muy complejo, que cada vez me iba dando más y más y más trabajo. Entonces, de tener 3 sesiones, pasé a 4, a 5, a 7, a 8, incluso llegué a tener 10 sesiones, lo cual es muy intenso y manteniendo ese ritmo durante un tiempo puede ser y después bajarlo, pero sin embargo siempre fui subiendo más. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cada vez que llegaba a un tope, lo que yo hacía es decir, ok, no voy a recibir a más personas, listo, se terminó. Pero llegaba alguien y me escribía y me decía, Gaby, es que yo me quiero atender contigo. Wow, y yo decía, ya, ok, busco la forma. Y buscaba horarios en los que no me acomodaba, donde me sentía bastante extraña. Y yo en esa época además entrenaba muy fuerte porque estaba haciendo CrossFit y tenía una alta exigencia también ahí.
Por lo tanto, entrenaba entre 2 a 3 horas diarias, todos los días, menos los jueves y los domingos que eran libres, y el domingo también era libre del trabajo formal, pero sí trabajaba de lunes a sábado. Por lo tanto, imagínate mantener ese ritmo durante tanto tiempo. No me di cuenta, simplemente comenzó a pasar. Mi cuerpo se empezó a sentir mucho más agotado. El entrenamiento que me hacía tan bien, comencé a sentirlo incómodo, como algo que me estorbaba. Empecé a quedarme más en casa, comencé a ver más series, comencé a divagar más sobre mi trabajo y cuestionarme por qué lo hago. Llegué a un punto en el que me sentí bastante mal. Incluso llegué al punto de tener que pedir hora con psiquiatra y con psicóloga y empezar un proceso. Porque en ese momento yo me decía, Gaby, estás aquí, sí, estás atendiendo, pero no estás dando lo mejor de ti. Entonces llegó una parte en mí que dijo, wow, sí, efectivamente algo me está pasando. Entonces fui al psiquiatra, paré, recuerdo que debo haber parado 1 semana y media aproximadamente, o 2, y ya luego volví y retomé mis funciones. Pero me sentía muy desconectada de mí, como muy fuera de todo lo que significa para mí hacer un proceso con alguien. Entonces, para mí fue muy complejo. El tema es que no quedó solamente ahí. Tú podrías decir, ah, Gaby, es un tema laboral, no pasa absolutamente nada. No, pero ¿qué es lo que pasó? Empecé a mirar a mi entorno y empecé a decir que todo lo que estaba afuera estaba mal. Mis amistades, mi pareja, absolutamente todo. Y empecé a cuestionarlo, pero porque en realidad no me estaba dando cuenta que el problema estaba dentro de mí, sino que empecé a buscar alguna explicación para poder cambiarlo rápidamente. Entonces te das cuenta, partí cambiando de trabajo. Luego estaba en el trabajo supuestamente ideal y terminé colapsándolo igual. Luego empecé a mirar hacia afuera y decir qué otras cosas están pasando ahí y rápidamente tratar de sacarlas. ¿Para qué? Para yo poder sentirme mejor. Pero te das cuenta cómo traté de colapsar toda mi vida y tratar de tomar decisiones externas donde no existía ese cambio. Realmente ahí no estaba. Pero yo estaba muy consciente de que algo me estaba pasando y que necesitaba cambiarlo. Por lo tanto, busqué desesperadamente fuera. Sin embargo, en el camino me empecé a dar cuenta que no era algo externo, que no tenía que cambiar ni mis amistades, ni mi pareja, ni siquiera el trabajo, sino que tenía que cambiar algo en mí, que tenía que empezar a darme cuenta de algo. Y ahí es donde surge el método ALMA. Este método ALMA viene después de 15 años en los que ya he trabajado con personas con burnout y principalmente conmigo, en el que yo hice este paso, yo he hecho este camino en empezar a darme cuenta cómo es trabajar contigo y no terminar mirando hacia afuera. Entonces aquí es donde te voy a explicar qué es el método ALMA, pero también quiero que te quedes con esta historia, ¿ok? Quédate con mi historia del burnout porque nos va a ayudar a desglosar mejor esta sigla y vas a poder entenderlo paso a paso. En el desglose de ALMA tenemos la primera A, que nos indica aceptación emocional. Este es un paso primordial para empezar a hacer el cambio profundo que estás buscando, porque como te digo, el burnout es una gota que va entrando a ese vaso y lo va colmando lentamente. No nos damos cuenta. Se empieza a llenar hasta la mitad, va un poco más arriba, hasta que en algún minuto colapsa completamente. Así es. Entonces te das cuenta que empezar a darnos cuenta y aceptar que hay un dolor profundo personal es uno de los grandes cambios. Es uno de los pasos primordiales para poder avanzar. Y esto quiero que lo tomes muy en serio, porque muchas veces hablamos de que aceptar emocionalmente lo que estamos viviendo es como resignarse, y quiero que te saques un poco esa palabra de la cabeza, porque no estoy hablando de resignación, estoy hablando de aceptación, de decir, ok, algo anda mal en mí y tengo que hacer un cambio al respecto. Muchas de las personas con las cuales yo trabajo, o incluso muchas con las que converso en redes sociales, ni siquiera terminan dando el primer paso, porque no hacen este primer paso, que es aceptar que no están bien, porque siguen mirando hacia afuera y diciendo,
Hey, ese es el problema. No, el problema es mi trabajo. No, el problema es mi compañero. El problema es lo que sea. En mi caso, en mi historia, si te das cuenta, yo qué es lo que hice. Muté de sentirme totalmente incómoda, vacía, sin estar cómoda conmigo y con lo que estaba haciendo y con mi propósito, a simplemente mirar hacia afuera y decir, voy a cambiar todo lo que está afuera. ¿Para qué? Para poder sentirme mejor. Pero ese era el error más grande que pude haber hecho. Porque en ese momento me podría haber quedado sin absolutamente nada, sin nada de todo lo que había construido en relaciones, en amor, en absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer aquí en este primer paso? Quiero que seas muy concreto y lo lleves hoy mismo a acción, ¿ok? Entonces, aceptar lo que está pasando. Entonces empieza a mirar y decir, a ver, Gaby, quizás sí, estoy en burnout. Y si estoy en burnout, voy a seguir esta cuenta. Lo primero que haré, ¿no? Sí, estoy en burnout, voy a empezar a darme cuenta de cómo me está afectando en mi día a día. Entonces, hoy mismo voy a tomar un cuaderno y quiero que no lo tomes como si fuese simplemente un video más, sino tómalo como un momento casi de terapia en la que tienes que cumplir. Y lleva ese cuaderno realmente y empieza a escribir. ¿Qué es todo lo que me está afectando esto? Y empieza a aceptar, ¿ok? Y insisto, no es resignar, que decir, bueno, es lo que me tocó, que son las frases típicas, ¿no? Porque esas frases típicas son de las personas que no quieren salir del burnout, sino que se quieren mantener ahí porque sienten que tienen una ganancia. Y yo sé que tú eres este otro tipo de persona que quiere salir del burnout. Entonces simplemente haces el listado y fíjate qué es lo que está pasando y acéptalo. Y aquí es donde ya empezamos en la segunda letra, la L, liberación del miedo. En esto de liberar el miedo hay que entender algo, que cuando tú empiezas a entrar en esta maquinita de estrés que no es el aceptado por tu cuerpo y empiezas a hacerte bastante adicto a esto, es porque hay mucho miedo. Hay mucho miedo a poner límites, hay miedo a enfrentarte al mundo, hay miedo a hacerte cargo. Y por favor, si tienes un lápiz en este momento o si es que estás enfocado en algo, por favor simplemente ponle pausa a esta parte y escríbelo. Simplemente escríbelo. Tienes que hacerte cargo 100% de ti. Y ese es uno de los principales puntos por los cuales nos perdemos en el burnout. Porque el estrés nos llega porque queremos responder. Queremos responder al mundo, al trabajo, a nuestros compañeros, a la pareja, a quien sea, absolutamente todos. Por lo tanto, se nos hace muy difícil avanzar. Y eso es lo que quiero que te empieces a dar cuenta. Que liberar el miedo significa empezar a darte cuenta que existe el miedo. El miedo es una emoción que se nos entrelaza. Es como algo que fuese invisible, ¿no? Como que no es tan simple de palparla. Te das cuenta que cuando uno tiene una emoción de alegría es como ¡wow! Maravilloso, la logro percibir. Pero el miedo como que se entrelaza entre las excusas, se entrelaza entre el freno, se entrelaza cuando estás mirando Netflix y no haces nada más porque no quieres hacerte cargo de lo que te está pasando en ese momento y prefieres quedarte mirando ese video o esa película que es una historia que ni siquiera es la tuya, pero porque esa historia termina siendo más emocionante que tu vida. A eso me refiero. Ese es un miedo que te das cuenta no se percibe rápidamente, sino que está totalmente entrelazado y nos tiene totalmente en bajo energía. Entonces eso es lo que tienes que empezar a hacer, liberarlo. Pero para eso tenemos que mirarlo, hacer conciencia, que esta es una de las palabras que también se utiliza mucho en terapia, en procesos de sanación, que es empezar a darle luz a eso que no estamos viendo, que cuando ya lo ves es mucho más fácil de entender. Y aquí quiero que entiendas, nuestro cerebro solamente le presta atención a lo que ve. ¿Qué significa? Si yo voy pasando por una calle y hay un cartel gigante, pero yo no lo veo, no existe. Para mí no existe. Pero te das cuenta que si yo voy caminando por esa misma calle y le presto total atención a ese cartel, lo único que va a pasar en mi cerebro es que eso existe y es el foco en el que está. Entonces la conciencia es lo mismo. ¿Tú qué es lo que haces? Pones foco y empiezas a mirar qué es lo que está sucediendo ahí. Y con eso prestas atención a lo que está pasando. Entonces, fíjate si empiezas a mirar tu miedo. ¡Wow! ¡Qué poderoso!, ¿no? Entonces, ahí lo comienzas a liberar y al poner foco, entiendo y puedo decidir cómo empezar a caminar y empezar a tomar mejores decisiones. Ahora vamos a la M.
mente consciente y cuerpo presente. Quiero que empieces a darte cuenta aquí de que no todo se trata de tu mente. Hasta el momento sí, lo hemos hecho, ¿no? Gaby, yo quiero entender, yo quiero saber, yo quiero esto, pero tienes que entender que esa mente consciente nos va a ayudar a tener un cuerpo presente. Somos todo, absolutamente todo. Es más, si nos vamos a la realidad, lo único que tú tienes hoy, por certeza, es tu cuerpo. Yo te puedo sacar la vestimenta, te puedo sacar la casa, te puedo sacar el auto, te puedo sacar el perro, lo que sea, ¿no? Pero tu cuerpo no te lo puedo sacar. Entonces, en ese sentido, eso es lo único que tú tienes y que está muy arraigado a ti. Entonces, quiero que empieces a darte cuenta que si yo tengo una mente consciente, clara, presente, me va a ayudar a que mi cuerpo también lo esté. Entonces, hay tanta información que está en nuestro cuerpo que no nos vamos dando cuenta. Mira, te voy a dar un ejemplo. Normalmente estamos sobre ciertas como sensaciones, ¿no? Eso sucede mucho, pero no les prestamos atención. Yo cuando era más joven recuerdo que siempre decía, oh, no quiero salir, no quiero salir. Y había algo en mí que decía, no, no quiero salir y qué sé yo. Y cuando salía, o no se sentía tan bien, no se sentía como algo pasaba. Y era porque algo en mí decía, eso que uno llama como intuición o qué sé yo, bueno, a eso me refiero. Entonces, a esto es lo que vamos a tener que prestar más atención, a tu cuerpo, a las sensaciones, a qué es lo que está pasando. Porque nuestro cuerpo tiene toda la información. Nuestra mente tiene cierta conciencia, ¿no? Esto lo debes haber escuchado en muchos lugares, pero te lo voy a repetir. Nuestra mente tiene alrededor del 10% de conciencia y cada vez los están acortando más los científicos, ¿no? Pero ya, dejémoslo en 10, seamos buena onda con ellos. Y el otro 90% es totalmente inconsciente. Entonces te das cuenta que trabajamos con solamente un 10%. Y si trabajamos con ese 10%, no tenemos toda la información. Pero nuestro cuerpo sí la tiene. Absolutamente toda la información. Y se mueve en base a ella. Entonces va reaccionando en base a esto. Entonces imagínate si tú empiezas a hacerte cada vez más experto de tu cuerpo, de cómo se siente, de cómo conectas, de cómo estás. La cosa cambia completamente. Entonces ahí es donde quiero que te metas. Mente consciente y cuerpo presente. Entonces hay tanta información que tenemos que trabajar ahí. Y ese es un paso primordial para que tú puedas empezar a cambiar absolutamente todo hoy. Y la última A ya está muy relacionada con ¿qué? Con una acción con propósito. ¿Qué significa? Y quiero que empecemos a darnos cuenta de algo. Que en todo este camino del método ALMA, lo que vamos haciendo es sembrando semillas. Vamos conectando contigo, sintiendo, estando, hasta poder empezar a darte cuenta de qué es lo más importante para ti, qué es lo relevante y para qué estamos acá, ¿no? Creo que esta es una de las grandes preguntas que nos estamos haciendo, porque la vida cada vez es más rápida, es más exigente, tenemos que hacer esto, tenemos que responder a él, a ella, a todos. Sin embargo, no estamos logrando cumplir, porque hay tanto por hacer. Tienes que vestirte bien, tienes que hablar bien, tienes que... Y así podrías seguir con muchos tienes. Entonces te das cuenta que estamos perdiendo nuestra esencia. En otro video también hablaba de esto de, imagínate que fueses un camaleón, ¿no? Y que estás cambiando de tantos colores que después ya pierdes cuál es el color original. Es un poco lo mismo. Entonces quiero que te empieces a dar cuenta de que te estás perdiendo de tu propósito, de tu ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene? No creo que el sentido sea simplemente scrollear en tu celular. No creo que el sentido simplemente sea tener que ir a trabajar tantas horas, desgastarme tanto que cuando llego a casa no puedo ni siquiera levantarme para ir a tomar once o tomar un café con alguien con quien, no sé, me siento a gusto. Entonces, eso es lo que quiero que te empieces a dar cuenta, que aquí vamos a empezar vamos a empezar a tener acciones con tu propósito, con lo que realmente te hace feliz, con lo que realmente te hace sentir bien. Quizás disfrutar un atardecer, quizás disfrutar una mañana con alguien, quizás disfrutar el mar, quizás disfrutar con tu mascota, quizás disfrutar con tu pareja. No lo sé,
pero esas van a ser las acciones que van a estar enfocadas ahora para estar contigo. Entonces quiero que te empieces a dar cuenta de que el método ALMA lo que está enfocado es a sacarte completamente del burnout. Y el burnout tiene que ver con una desconexión profunda contigo. Y estos pasos, si los empiezas a aplicar hoy mismo, es que te van a transformar completamente la vida. Entonces, como yo te decía en este video, quiero que entiendas qué es lo que sucede cuando sales del burnout. Bueno, cuando sales del burnout empiezas a darte cuenta que el camino de crecimiento es contigo. Tiene que ver solamente contigo. En mi experiencia me he dado cuenta que la mayoría de las personas que están mirando que afuera hay que cambiar algo, normalmente no lo es. Normalmente no lo es. Ojo, no quiero decir que algunos no tengan que cambiar de trabajo, porque probablemente sí, en algunos casos, pero en otros quizás no lo es y tiene soluciones mucho más simples de las que tú te imaginas, pero porque simplemente no sabes cómo hacer el paso a paso. Entonces, utiliza este método ALMA, pon pausa acá, míralo de nuevo y míralo de nuevo. Y si sientes que esto le puede ayudar a alguien más, bueno, también compártelo. Es importante que podamos tener esa comunidad y colaboración con todos. Entonces, ¿cómo salir del burnout? Te va a llevar a estar más contigo, a sentir tus emociones, a darte cuenta cuál es tu propósito. Y vas a empezar a sentir esa intuición que tiene tu cuerpo y que te está diciendo, sí, todo el rato te está diciendo hacia dónde tienes que mover para crecer. Porque eso es lo único que quiere nuestro cuerpo. Eso es lo único que quiere el ser humano, es crecer y no te puedes poner un techo. Y ojo, quiero que también entiendas que esto no es solamente lineal, sino que al contrario, tienes que empezar a aplicar cada una de las cosas. Entonces, aquí te voy a dejar el próximo video. ¿Para qué? Para que empieces a conectar y darte cuenta de por qué estás envejeciendo mucho más. Tú crees que sabes la respuesta, pero no tienes idea. Aquí te lo dejo. Y también, si estás aquí, quiero que sepas que entrego una asesoría personalizada 1 a 1 para poder ver tu caso y ver si te puedo ayudar. Si deseas seguir trabajando conmigo, simplemente haz clic abajo en la descripción y vas a poder agendar una sesión de claridad conmigo.